Quiero comenzar partiendo de cuando tú entras a analizar en el gráfico, en el mercado, en cualquier momento del día, ya sea que operes Londres o Nueva York, deberías preguntarte siempre en qué parte de tu setup o de tu sistema te encuentras en el momento en el que te sientas a ver el gráfico. Y eso es algo muy importante porque normalmente, y me atrevo a decir que muy poco, si no es que absolutamente nada de las personas o de las cuentas que sigo en redes sociales hablan de esto. No es como que el santo grial, ni mucho menos es una información que a lo mejor no lo hayamos visto anteriormente de manera personal, pero la cuestión es que normalmente siempre te dicen busca X setup o X formación desde X velas de patrones, no sé, de lo que tú operes. No me voy a meter en qué funciona o qué no, pero de lo que tú operes normalmente es busca la formación en el momento en el que se empiece a dar antes de que se desarrolle. ¿Para qué? Pues para entrar de manera óptima en el mercado. Y el punto aquí es que normalmente, ya sea porque operes Londres, Nueva York o algún otro tipo de sesión, depende el par, la relación o el activo financiero que estés observando, pero no nos damos cuenta que hay veces que o una de dos, o ya llegamos tarde al desarrollo del setup, o todavía no se forma absolutamente nada, o inclusive se está empezando a formar, pero todavía está muy prematuro, vaya, ¿sabes? Entonces, normalmente no siempre vamos a encontrar que entras al mercado y luego, ay, mira, justo aquí va iniciando el movimiento. O mira, justamente llegué en el punto exacto en el que antes de que esto subiera o empezara a caer. Porque esa es la idea que tú tienes antes de ver qué hace el gráfico. O sea, ese es un vaya, una idea que te das con base a lo que estás analizando. Pero el error es que siempre tenemos esa idea, o sea, siempre creemos, o la otra que predomina más es, ahí viene a empezar a subir. Vine aquí, ya nada más espero este rompimiento, este alto, este bajo, y ahí viene ahora sí a subir o a bajar fuerte. ¿Y qué pasa? Que entramos en la operación y no se desarrolla enseguida. De hecho, todavía a veces tarda más, muy comúnmente, tarda más antes de hacer ese movimiento esperado, o inclusive ese movimiento esperado se da y nosotros lo vimos apenas poquito antes de que ya se terminara de dar y queremos seguir forzando a que el precio tiene que continuar subiendo, y pues así no tiene que ser. No tiene ni que seguir subiendo ni seguir bajando, o sea, no es algo que normalmente acostumbres ver, justamente llegar antes de que el movimiento se dé. No digo que no suceda, porque sí sucede, pero el punto es, si uno tiene ese conocimiento y ese ser consciente de justamente en qué parte me encuentro, va a ser un poco más fácil poder entender si te conviene entrar, continuar o inclusive seguir esperando. Sabes que a lo mejor este movimiento se me fue, sí se estaba desarrollando bien, yo lo vi a lo mejor anoche, y hoy que me desperté en Nueva York, pues ya lleva la mitad del desarrollo, ya no me conviene entrar, mejor me espero. Es que, es que todo es una constante variable pero adaptada. Tú no puedes siempre decir, no, es que a fuerza aquí todavía le falta, huevo, tiene que bajar. Ay, perdón por ese tipo de palabra, pero no se trata de ese aspecto, sino de aprender a tener esa humildad para aprender a ver de manera eficiente lo que el mercado te dice. Entonces aquí voy a manejar 4 puntos en este video, que es, para mí yo lo resumiría en esto. No digo que sea la verdad absoluta, cada quien lo puede aplicar conforme a su estilo de trading, pero para mí es una de dos. ¿En qué parte de tu setup te encuentras? A lo mejor no ves todavía claro, entonces ¿qué tienes que hacer? Esperarte, ¿no? Si todavía no ves claro qué es lo que tienes que hacer, porque a lo mejor hay zonas por ambos lados ambas direcciones en las cuales no sabes a cuál puede llegar primero y todavía te surge una cierta duda porque el gráfico todavía no crea como que la liquidez suficiente que a ti te marca tu manual, tu sistema de decir que debes de buscar X cosa en el gráfico y todavía no lo hace, pues esperas. Esperas, puede que a lo mejor, y es que eso pasa constantemente, a lo mejor estoy esperando que el precio baje a X nivel aquí, pero a lo mejor dices, es como va a bajar a fuerza o como creo esperar a que baje y ya después compro, pues mejor aprovecho esta última caída. Y hay veces el precio se va directo, o sea, yo diría que no tenemos que forzar con exactitud al precio, no. Al contrario, dejarlo fluir. Y cuando lo entiendes, cuando sabes en qué momento te puedes encontrar para entrar, como que es hasta más fácil tomar las entradas porque ya tienes más seguridad y no estás dudando. Y la duda es igual que el temor o el miedo y te puede paralizar.
Inclusive te puede hacer algo peor que el parálisis, te puede hacer que tomes entradas precipitadas y te toque tu stop loss 1 o 2 veces antes de tu desarrollo óptimo. Y si tú estabas esperando un 1 a 2, pero antes de esa operación óptima perdiste 2 operaciones, que te tocó tu stop loss, y en la tercera sí la ganas como esperabas en un 1 a 2, no hiciste prácticamente ningún porcentaje extra. E inclusive pudiera decirte que hiciste menos por la comisión que te cobra el broker, por la comisión que te quita el broker, ¿no? Entonces no conviene, hay que saber, y creo que eso deberíamos de ser bastante inteligentes y ser muy juiciosos en ese aspecto para saber realmente y decir, ¿sabes qué? Si me conviene o no me conviene entrar. Entonces el stand-by es esperar cuando todavía no tenemos esa claridad. Segundo, el pre-standby. Cuando a lo mejor ya ves con claridad que a lo mejor está reaccionando un order block, un fair value gap de 4 horas, 1 hora en una temporalidad alta, que es la que nosotros siempre deberíamos de empezar a analizar el gráfico. Dice, ok, ya no me estoy esperando a lo mejor algunos quiebres de algunos altos o que algunos mínimos sean rechazados, que el precio llegue a algún swing low interno y lo rechace con estructura interna alcista. No sé, por ejemplo, ese sería ya casi está el setup para darse, pero sientes que se va a ir sin ti y hay fuerzas o forzas una entrada. Dices, no, es que yo tengo que entrar porque ahora sí va a despegar, y ¿qué tal si no me deja entrada? ¿Y qué tal si esto y qué tal si el otro? Entonces yo diría entre el standby, que es justamente esperar, y el pre-standby, que ya se está dando, ya hay más información, pero todavía no termina de darte la información suficiente y necesaria para entrar, debemos de esperar. Ese es para mí a lo que yo he aprendido, esperar. Al final del día cuesta mucho trabajo, demasiado, como a veces no tenemos idea, pero es justamente la diferencia que nos hace tener esa conciencia para poder aplicarlo en nuestro día a día. Ahora, en los que sí puedo ejecutar. Número 3, el desarrollo en continuidad. Es decir, ¿sabes que el precio que hice aquí, mira, sí había reaccionado mi order block, va abriendo Nueva York y ya empezó a subir? Bueno, ya me deja indicios hasta dónde son mis objetivos realistas, ¿no? A lo mejor está más arriba y me encuentro aquí, pues todavía puedo hacer una opción de compra en continuidad, no precipitada. Porque a veces creemos que porque ya el precio se encuentra aquí, luego recortamos el stop loss y luego el precio todavía abajo se lleva un swing low y después vuelve a hacer estructura interna alcista y ya ahora sí se lleva los altos. Pero mientras ya no sacó un stop loss. Entonces hay que tener mucho cuidado y definir qué y cómo son las bases del desarrollo en continuidad. Y el reversal es antes de los objetivos generales, hace un retroceso, un fair value gap, un order block. Prácticamente tal cual. Un objetivo de un reversal siempre va a ser un order block o un fair value gap, nunca una toma de un máximo o máximos iguales o mínimos iguales, porque como su nombre lo dice, reversal, la estructura general va alcista. A lo mejor toma un reversal aquí, es un decir, pero con a un order block o fair value gap nada más. Hay que tener mucho cuidado con los reversal porque vendrán siendo las operaciones contra tendencia. Y quiero dejar algo muy claro de lo que me sucedió en una operativa. Si nosotros nos fijamos aquí en los horarios, está en el horario de Nueva York, yo opero en el horario solamente de la sesión de la mañana de Nueva York. Bueno, por lo regular nada más la mañana, casi en la tarde no busco operaciones, pero al final del día contempla todo el horario de Nueva York, de la operativa de la bolsa. Así que yo aquí veía, por ejemplo, este mínimo, un swing low tomado sin que, porque miren, aquí la subida hasta parece una curva, no parece directo una línea, parece aquí una curvita. Bueno, yo no sé en cuál de todas estas son las reacciones, ¿ok? Pero empiezo a ver que teníamos aquí máximos iguales. Aquí, estos los fueron formando después, pero si nos vamos en orden cronológico, vaya como sucedió aquí, el precio empezó a rechazar, a bajar. Por ejemplo, esta caída pudo haber sido una operación de contratendencia, pero vean abajo, 7:20 de la mañana, 7 de la mañana era horario todavía de Londres. Todavía en apertura de Nueva York, entonces yo no opero en eso, inclusive ni siquiera a veces estoy despierto a esas horas, entonces veo que el precio empieza a caer justo aquí a las 8 de la mañana y voy a dejar desde donde empieza 8 de la mañana. Aquí este nivel y vamos a ponerlo en color amarillo para destacarlo. Justo aquí 8 de la mañana el precio comienza yo empiezo a ver qué es lo que hace el precio, y justo aquí es donde me hago esa pregunta: ¿en qué parte se encuentra mi setup? Ya está iniciando, ya inició, continuó. Y si parto de las temporalidades altas, aquí veo que justamente el precio está retrocediendo a un fair value gap justamente aquí, ya sea de 1 hora o inclusive de 4 horas. También aquí hay uno formado, lo podemos ver. Ok, aquí el fair value gap de 4 horas, nada más que está un poco más amontonado, preferiría el de 1 hora.
Ok, sí está regresando a esa zona. Y después, ¿qué más información me está dejando? Ya hay momento de comprar. ¿Cuál es lo que me marca el manual? Bueno, lo que a mí me marca el manual para comprar es esperar que se tome un swing low, porque no hay low sequence, y los low sequences son los de aquí, pero son muy prematuros para aquí buscar un cambio. Alguna toma de swing low, pero que respete el fair value gap. Ok, veo aquí, y lo voy a bajar un minuto para ser más exacto. No busco la perfección como tal, pero sí trato de adentrarme para buscar una exactitud. No perfección, exactitud. Veo que el precio aquí baja. 8 de la mañana. Baja un poco, se lleva estos mínimos. Pero para el swing low está muy cerca, ¿no? Veo esta subida fuerte. Para yo haber podido buscar una compra, lo que a mí me marca mi manual o la forma operativa. No encuentro el lazo. Mi forma operativa es... Bueno, lo voy a tener que resumir, porque no encuentro el para pintar. No, y creo que no está. Aquí está. Perdón. Entonces lo que yo buscaría es, ya ejemplo, está mi zona aquí de order block of fair value gap marcada. El precio viene bajando. Veo una reacción. Sube a un mínimo interno, pero deja algún otro swing low que después se lo lleva y repite lo mismo. Internacional, y ya por aquí podría estar buscando compras, ya sean máximos iguales o swing high en una temporalidad más alta. Espero se entienda que en resumidas cuentas van a hacer tanto show es esto y después ya un retroceso por debajo de otro swing low. Ok, más o menos es eso. Entonces aquí que estaría esperando, si lo observo de esa manera, no puedo aquí forzar mi entrada porque aquí no hay swing low como tal, claro, y de hecho teníamos un swing low más a la izquierda. Entonces veo que el precio se lo lleva. Aquí el precio no hace, en esta subida, no hace el desplazamiento que yo espero. Y ahorita lo vamos a ver. Aquí sigue bajando un poco más. Este fair value gap era de creo que 5 minutos, pero abarca más abajo el de 1 hora. Y aquí veo que el precio sube, se detiene, sube, se detiene, sube y empieza a crear máximos iguales. Si yo busco aquí comprar para que enseguida se los lleve, estoy mal, porque el stop loss me lo hubiera tocado. Y es a lo que voy. Una entrada prematura. Y aquí para esta hora ya son 9:50 de la mañana. No puede ser una entrada prematura todavía. Necesito ver, aquí rompe internamente mi rompimiento de un swing low, que inclusive pudiera haber pensado en este más óptimo, pero el precio no lo lleva. Miren aquí, de hecho yo pensaría que aquí se puede haber roto también hacia abajo y ya después buscar este concepto. Yo lo acoplé, me imagino que otras personas también ya lo tienen manejado en su gama de conocimientos o de significados, pero yo lo acoplé conforme mi operativa y lo tengo aquí anotado, que vendría siendo un Internal Change Point. El ICP, para abreviarlo, yo lo catalogo como el cambio de estructura interno, cuando en una estructura general o en una temporalidad alta esté en un punto de interés óptimo, vaya. Entonces, por ejemplo, aquí está en un punto de interés óptimo, el precio tiene un desplazamiento interno, veo que rompe swing lows internos, pero sin romper la estructura general de esta temporalidad, claro. Veo que deja liquidez por encima y aquí veo que el precio empieza a subir. Entonces, cuando aquí el precio sube, busco este retroceso y empiezo a comprar. Necesitaría dejar el stop loss por debajo de este mínimo, que vendría siendo como a mediano plazo. Más o menos mi operativa queda prácticamente, por aquí la tengo, queda así, miren como lo marqué. Este se lo lleva, y si lo podemos hacer con mayor claridad, aquí se lleva este alto con cuerpo. Eso a mí me indica mucha información positiva a favor de mi estructura. Se lo lleva, y si se fijan aquí todavía no se lleva como los altos generales, de hecho acumula todavía liquidez, hace un retroceso, pero ya se lleva otro swing low, aquí swing low, no se lleva esto, de hecho está dentro de un order block, y nuevamente aquí pudiera de hecho decir que se complementa, y esta pudo haber sido la última reentrada que dejó el precio para tomar estos máximos. Sube, retrocede aquí order block, inclusive en un Fibonacci está 50% de descuento, una zona de discount, y compro. En los primeros objetivos se llevan estos, ¿ok? Y de aquí en adelante tengo que ser muy claro con qué es lo que sigo buscando. Miren, aquí en la sesión de la tarde, 1 de la tarde, después del lunch time, deja liquidez mínimo, se lleva un máximo interno, y aquí pudo haber sido igual otra reentrada. Igual, con el stop loss por aquí debajo, a lo mejor había dejado menos riesgo-beneficio. Aquí justamente lo que marca el manual. Si lo subo un poco más, pero a eso voy. Estamos propensos a hacer entradas prematuras, estamos propensos
a inclusive entrar aquí, por ejemplo, hubiera entrado aquí sin ninguna de mis confirmaciones, todavía me faltaban confirmaciones y pude haber tocado 1 o 2 veces el stop loss. Y aquí en la primera entrada que hice todavía dejo una reentrada más y acá otra reentrada más, que hubiera quedado más o menos bajado a 1 minuto exactamente, a como les comento, inclusive aquí se lleva mínimos, lows equals, se los lleva, después hace un desarrollo hacia la alza, con estos máximos y todos los que ya teníamos también aquí más arriba, me indica continuidad para mí. Entonces yo no puedo comprar aquí luego, necesito que también la estructura interna se alinee o se enmarque en esa temporalidad. Aquí sube y yo hubiera comprado justamente aquí al entrar al fair value. Aquí. El stop loss lo dejo por debajo de este mínimo y el TP aquí. Mira, justamente en 1 a 1. Bueno, ya sería cuestión de gustos. Vemos que todavía aquí al parecer una noticia retrocedió y se llevó este mínimo, pero hubo una reacción fuerte. Veamos en dónde se encuentran los cuerpos de las velas. Porque a veces estas tomas de liquidez inmediatas no necesitan una noticia para hacerlo. Lo puedes ver muy constantemente, pero dale observación al cuerpo y sobre todo siempre cuando estás bien posicionado, ese tipo de cosas no te preocupan. Entonces, en resumen, siempre pregúntate en qué parte de tu setup te encuentras al momento de hacer tu operación, al momento de tomar una decisión, porque de eso puede definir mucho de qué tipo de trader eres y sobre todo más allá de cómo te quieras catalogar, sobre todo algo muchísimo más importante es en los resultados.